En el capítulo pasado nos quedamos con la consecución del segundo título de Millonarios en la Liga de Colombia. Y como en el mundo no pasó nada relevante desde el 16 de noviembre de 1951, que fue la fecha final de la Liga en Colombia, hasta el 21 de diciembre de ese mismo año, pues vamos a adelantarnos y vamos a entrar directamente al video donde Colombia volvió a ganar algo en el fútbol. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y vamos a continuar con la historia del fútbol colombiano en orden cronológico. En el capítulo de hoy vamos a ver Colombia, el papá de Venezuela. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Para fin del año 1951 se organizaron los terceros Juegos Bolivarianos de la historia, los cuales iban a disputar en Caracas, Venezuela del 5 al 21 de diciembre de 1951. Dentro de estos estaba programado disputar una nueva versión del torneo de fútbol bolivariano. En su infinita sabiduría la de fútbol encaró ese torneo amateur acertando en varias e increíblemente errando en pocas. Pidan un deseo, un video donde la de fútbol no dio asco. Y lo decimos porque de una u otra manera convocaron la mejor selección amateur que pudieron y hago la aclaración, no es exacta la información que encontré durante la investigación de este video, entonces si alguno de los que esté viendo tiene más información y la quiere compartir, lo leo en la caja de abajo en los comentarios. Aquella selección Colombia tenía como base a la selección del Valle del Cauca y eran dirigidos por Carlos Tulio el Marqués Obonaga. Está conformada por los arqueros Efraín el Tucho Ortiz, los defensores eran Jorge Campana Benítez, Ignacio Macho Díaz y Luis Alfonso el Pibe Rendón. Los mediocampistas eran Carlos Cacharani Ojeda, Edgar Mayarino, Guillermo Chita Forero y Julio el Chonto Gaviria, que era un poco polivalente porque también se podía desempeñar en defensa. La delantera estuvo conformada por Jorge Villa, Jaime el Manco Gutiérrez, Bernardo Cuchilla Valencia, Francisco Copbol Urrutia, Apolinar Pérez y Jaime el Flaco Ramírez. Esta es la base de la nómina que haría historia en Venezuela. Vuelvo y les digo, si ustedes tienen alguna otra nómina, compártanmela en los comentarios por favor. Aquel torneo lo disputaron 5 selecciones en un pentagonal a una sola rueda, todos contra todos. Los partidos todos se disputaron en el Estadio Olímpico de la UCV. Los participantes de este torneo fueron Colombia, selección experta en hacer de sí misma la vida imposible, Ecuador, que en esa época era más malo que de cáncer, Panamá, que seguía siendo la provincia rebelde de Colombia, Perú, que es como las grabadoras viejitas, hace muchos años eran buenas pero ahora solo hacen estorbo, y Venezuela, que está nacido para la desgracia. El primer partido enfrentó a Colombia contra Perú y para ese entonces era casi una utopía ganarle a los peruanos, debido a que nos dominaban en el historial con 3 derrotas en 3 partidos, pero aquí se dio el punto de quiebre que va a ser muy relevante a futuro debido a que aquel partido que se disputó el 5 de diciembre milagrosamente Colombia lo ganó por 1-0. Para la segunda fecha, como ya era habitual, después de la gran hazaña viene la gran cagada. Y lo decimos porque Colombia se enfrentaba a la provincia rebelde, con la cual teníamos un registro positivo con 2 victorias, y pues Panamá no era el país más futbolero en esa época y ahorita tampoco lo es, y pues eso nos daba a pensar que la victoria era sencilla y que no era algo descabellado de pensar, pero el partido que se disputó el 9 de diciembre fue una victoria canalera por 2-1 que nos dejaba bastante alejados de la posibilidad de un título y solo un milagro nos podía salvar. Para la tercera fecha Colombia descansó, con lo cual en la cuarta la selección tenía un reto grande, ganarle a Ecuador, con el que las experiencias anteriores habían sido una mierda por completo debido a que veníamos de derrotas consecutivas con ellos, y tengamos en cuenta que el proceso del fútbol ecuatoriano es muy similar al de nosotros, con la diferencia de que nosotros teníamos una base un poco más grande. Aquel partido que se dio el 17 de diciembre y en el que se daba el todo por el todo, porque si Colombia perdía quedaba fuera de todo, increíblemente Colombia no lo falló y lo ganó por 2-1. Y esto nos dejaba una última fecha con una definición de infarto donde Venezuela llegaba líder con 5 puntos y el empate o la victoria le certificaba el título.
título. Segundo llegaba Colombia con 4 puntos, al que solo le servía la victoria si quería coronarse como campeón. Y esto nos da una definición por el título que los enfrentaba a modo de final. Para aquel momento Venezuela le había dado guerra a la selección Colombia, teníamos 3 enfrentamientos, siendo 2 victorias para nosotros y una para los venecos. Y aquel partido que se disputó el 21 de diciembre fue bastante reconfortante para los colombianos, que dominaron el primer tiempo, se apropiaron del terreno de juego y con el doblete de Jorge Villa al minuto 19 y 20 dejaba de cara el título para los colombianos. Pero como dice el dicho, si no es parido no es colombiano, Gastón Monterol a los 68 minutos descontaba para los venezolanos y con todos los intentos que tuvieron en ataque no pudieron llegar al empate que les certificara el título a ellos, con lo cual el resultado final fue por 1-2 a favor de Colombia, que se quedaba con el partido, el título y la vuelta olímpica en la casa de su rival, algo que, siendo sincero, no se esperaba en ese momento, más si se tenía en cuenta de que Colombia no era una potencia para esa época. Al final el torneo dejó campeón a Colombia con 6 puntos, seguido de Venezuela con 5, tercero quedó Perú con las mismas unidades pero con un nivel decepcionante, más si tomamos en cuenta que era el mejor equipo de aquel torneo. Cuarto fue Panamá con 4 puntos y un muy buen desempeño, porque pues tengamos en cuenta que el historial futbolístico de Panamá no es muy bueno y acá tuvo 4 puntos que eran bastante buenos y que le ganó a Colombia. Y último fue la ultra provincia rebelde de nosotros, que se llama Ecuador. Como comentario final les diría que este tipo de eventos tenemos que abrazarlos más y hacerlos propios. Nosotros como país no estamos acostumbrados a la victoria o a tener 1000 reconocimientos. Entonces no pasemos por alto nuestra historia, donde la derrota y el sufrimiento son mucho más presentes que las mismas victorias y las alegrías. Este tipo de héroes y de personajes que no son tan conocidos son los que nos abrieron el camino hacia el triunfo y merecen el reconocimiento para que sus gestas queden inmortalizadas. Con lo cual, lo último que les puedo decir es que la arepa es colombiana y que Colombia tu papá Venezuela, carajo. Por el momento vamos a dejar el video hasta aquí para no hacerlo más extenso. Antes de finalizar te quiero pedir un favor grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, si te gustó compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y recuerden que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Adiós.